La casa de madera crujía incluso cuando no había viento. Cada tabla parecía guardar un recuerdo viejo, una queja silenciosa del tiempo y del olvido. Allí vivía don Esteban, un anciano de espalda encorvada y manos agrietadas, manos que alguna vez sostuvieron a sus hijos cuando aún creían que el mundo era justo. La familia había decidido que esa casa era suficiente para él. No necesita más, dijeron. Es viejo, ya no entiende. Lo dejaron allí una tarde gris, con una bolsa de comida barata, una manta gastada y promesas que nadie pensaba cumplir. La camioneta se alejó levantando polvo, y don Esteban quedó de pie en la puerta observando cómo las siluetas que él había amado se volvían cada vez más pequeñas, hasta desaparecer. Dentro de la casa, el olor a humedad y madera podrida se mezclaba con el silencio. No había televisión, no había teléfono, no había nadie. Solo una mesa coja, una cama que chirriaba al mínimo movimiento y una ventana desde donde se veía el terreno seco que rodeaba la propiedad. Un terreno que parecía inútil a los ojos de cualquiera. Un terreno que la familia jamás se molestó en preguntar si tenía algún valor. Los primeros días fueron los más duros. Don Esteban despertaba temprano por costumbre, preparaba café aguado y miraba la silla vacía frente a él, como si alguien fuera a sentarse en cualquier momento. A veces hablaba en voz alta no porque estuviera loco, sino porque el silencio pesaba demasiado. Recordaba cumpleaños, navidades, sacrificios, recordaba noches sin dormir, trabajando para que a sus hijos no les faltara nada, y ahora esos mismos hijos lo habían abandonado. Los vecinos pasaban de vez en cuando, miraban la casa con lástima y seguían su camino. Para ellos, don Esteban era solo otro anciano olvidado, otra historia triste más. Nadie sabía, ni siquiera sospechaba, que aquel hombre caminaba cada tarde por el terreno con una mirada distinta. No era nostalgia lo que había en sus ojos, era memoria. Porque mientras la familia creía haberlo dejado con nada, don Esteban sabía exactamente dónde estaba parado. Cada metro de tierra tenía una historia. Cada árbol, cada desnivel, cada rincón había sido registrado, firmado, comprado legalmente décadas atrás, cuando nadie creyó en su visión. Un terreno que todos consideraban inútil, pero que pronto sería codiciado. Sin embargo, en ese momento, lo único visible era la soledad, el frío que se colaba por las grietas de la casa, el dolor silencioso de un padre rechazado. Don Esteban se sentaba en el escalón de la entrada al atardecer y observaba el cielo cambiar de color, preguntándose en qué momento el amor se volvió conveniencia. Aún así, nunca lloró frente a nadie, no por orgullo, sino porque algo dentro de él permanecía firme. Una certeza tranquila, paciente. Sabía que el tiempo, ese mismo que lo había encorvado, también sabía poner las cosas en su lugar. Mientras tanto, la familia seguía con su vida, convencida de que había tomado la decisión correcta. Pensaban que don Esteban moriría allí, olvidado, en una casa de madera vieja que no valía nada. Pensaban que jamás volverían a saber de él. Lo que no sabían era que aquel abandono acababa de encender una historia que ninguno de ellos podría detener. Y que muy pronto esa tierra silenciosa empezaría a hablar por sí sola. Los días comenzaron a repetirse con una rutina lenta, casi invisible. Don Esteban se levantaba con el amanecer, barría el polvo que entraba por las rendijas y salía a caminar por el terreno que rodeaba la casa. No lo hacía por ejercicio, sino por respeto. Cada paso tenía memoria, cada huella despertaba un pasado que nadie más conocía. A simple vista, aquel terreno no era más que una extensión árida, irregular, llena de maleza y piedras. No había cercas nuevas, ni señales de riqueza, ni construcciones que llamaran la atención. Por eso la familia jamás se interesó. Para ellos, aquello era una carga más, un lugar que no merecía preguntas ni papeles revisados.
Firmaron el abandono con la misma frialdad con la que uno deja muebles viejos en la calle. Pero don Esteban recordaba perfectamente el día en que compró esas tierras. Había sido joven entonces, fuerte, con la mirada clara y una determinación que asustaba a quienes solo veían el presente. Mientras otros compraban casas en el pueblo, él apostó por un terreno que todos consideraban inútil. «Ahí no crecerá nada», le dijeron. «Estás tirando el dinero». Él no discutió, solo escuchó, firmó los documentos y guardó cada papel en una carpeta que nunca perdió. Con los años, trabajó sin descanso, no para hacerse rico de inmediato, sino para mantener a su familia. Postergó sueños, silenció ideas, dejó que el tiempo pasara. El terreno quedó ahí, intacto, esperando, y ahora, décadas después, seguía esperando, junto a él. Cada tarde, don Esteban se detenía en el punto más alto del lugar. Desde allí observaba cómo el sol caía y la luz dorada cubría la tierra. Cerraba los ojos y por un momento ya no escuchaba el crujir de su casa ni el vacío del abandono. Veía máquinas, caminos, movimiento. Veía valor donde otros solo veían polvo. Los vecinos comenzaron a notar algo distinto. No sabían decir qué, pero el anciano ya no caminaba encorvado. Su paso era lento, sí, pero seguro. A veces hablaba con desconocidos que se detenían al borde del camino. Hombres bien vestidos, camionetas nuevas, miradas calculadoras. Nadie imaginaba qué podían querer de un lugar así, ni por qué escuchaban con tanta atención a un anciano olvidado. Mientras tanto, la familia seguía lejos. Nunca llamaron. Nunca preguntaron si necesitaba algo. Para ellos, don Esteban ya era parte del pasado, un problema resuelto. Creían haber cerrado una etapa. Creían que el silencio era definitivo, pero el silencio estaba cargado. Una mañana, don Esteban regresó a la casa con un sobre en la mano. Lo apoyó sobre la mesa de madera, lo miró largo rato y sonrió apenas. Dentro había una oferta. No la primera, pero sí la más seria. Alguien había visto lo que él siempre supo. Alguien entendía el verdadero valor de esa tierra. No respondió de inmediato. Preparó café, se sentó con calma y miró alrededor. La casa seguía siendo vieja, frágil, llena de grietas. Pero ya no le parecía una prisión. Era un punto de partida, el último lugar donde había sido subestimado. Esa noche, por primera vez desde el abandono, durmió profundamente. Sin saberlo, mientras descansaba, la historia empezaba a moverse. Y muy pronto, quienes lo dejaron allí tendrían que enfrentar una verdad que jamás imaginaron. Porque la tierra que nadie quiso estaba a punto de cambiarlo todo. La mañana llegó con un silencio distinto. No era el silencio del abandono, sino uno cargado de expectativa. Don Esteban se sentó frente a la mesa, el sobre aún cerrado entre sus manos, como si el simple acto de abrirlo pudiera alterar el equilibrio del mundo. Afuera, el terreno parecía igual de seco, igual de olvidado, pero él sabía que ya no lo era. Con movimientos lentos, abrió el sobre y leyó cada línea con atención. No había prisa, nunca la hubo. La propuesta hablaba de estudios de suelo, de proyectos futuros, de cifras que para muchos resultarían irreales. Don Esteban no reaccionó con sorpresa. Solo asintió en silencio, como quien confirma algo que siempre supo. Recordó entonces los años en que sus hijos eran pequeños, las noches sin luz, los trabajos mal pagados, las veces que volvió a casa con las manos vacías, pero el corazón lleno de promesas. Recordó cómo defendió ese terreno incluso frente a su propia familia, que lo acusaba de testarudo, de soñar demasiado tarde. Eso no vale nada, decían, y él callaba. Ahora esas voces regresaban como ecos lejanos. Los días siguientes trajeron más visitas. Hombres con planos, mujeres con carpetas, llamadas que llegaban a la vieja casa
como si siempre hubiera sido un centro de decisiones. Don Esteban escuchaba, preguntaba lo justo y nunca mostraba necesidad. Sabía que la necesidad debilita, y él, después de ser abandonado, no necesitaba nada de nadie. Mientras tanto, la familia comenzó a escuchar rumores. Un primo lejano comentó algo en una reunión. Un vecino llamó a uno de los hijos con una pregunta incómoda. ¿Sabías que el viejo terreno de tu padre está en negociación? Al principio rieron. Pensaron que era un error. Luego, la risa se volvió inquietud. Empezaron a investigar. Revisaron papeles viejos, recuerdos borrosos, conversaciones que nunca tomaron en serio. Y poco a poco, una verdad comenzó a tomar forma. Don Esteban no había sido abandonado con nada. Había sido abandonado con todo. La incomodidad se transformó en culpa y la culpa en urgencia. Uno de los hijos propuso ir a verlo. Otro dudó. ¿Para qué?, preguntó. Ya es tarde. Pero el miedo a perder algo más fuerte que el remordimiento terminó decidiendo por ellos. Don Esteban, por su parte, seguía con su rutina. Barría la entrada, regaba una pequeña planta que había logrado sobrevivir junto a la casa, caminaba el terreno al atardecer. No pensaba en venganza, pensaba en justicia, y la justicia para él no era castigo, sino verdad. Una tarde recibió una llamada directa. La voz al otro lado fue educada, profesional. Hablaron de cifras concretas, de plazos, de decisiones finales. Don Esteban escuchó en silencio y pidió tiempo. Tiempo para pensar, tiempo para cerrar ciclos, tiempo para estar listo. Cuando colgó, se quedó mirando la pared de madera marcada por los años. Allí estaban los golpes del pasado, las grietas del sacrificio. Sonrió con tristeza, no por lo que venía, sino por todo lo que había soportado para llegar hasta ahí. Sabía que la familia pronto aparecería, sabía que tocarían esa misma puerta que cerraron sin mirar atrás, y sabía también que ese encuentro no sería sencillo para ninguno de ellos. Porque cuando la verdad sale a la luz, ya no hay excusas que la vuelvan a esconder, y el momento de enfrentarla estaba cada vez más cerca. El sonido de un motor rompió la quietud de la tarde. Don Esteban levantó la mirada desde la silla de madera donde descansaba y supo, incluso antes de verlos, que ese momento había llegado. La camioneta se detuvo frente a la casa vieja, levantando el mismo polvo que años atrás marcó el abandono. Pero esta vez nadie bajó con prisa. Las puertas se abrieron lentamente. Primero uno, luego otro. Los hijos, más envejecidos, más tensos, con miradas que evitaban encontrarse con la suya. Don Esteban no se levantó, no por debilidad, sino porque ya no necesitaba hacerlo. Esperó en silencio, como había aprendido a esperar toda la vida. El primer saludo fue torpe. Un papá, que sonó más a obligación que a afecto. Nadie se atrevía a mencionar el pasado, como si ignorarlo pudiera borrarlo. Hablaron del clima, del camino, de lo difícil que era llegar hasta allí. Don Esteban escuchaba sin interrumpir, observando cómo la culpa se deslizaba entre palabras vacías. Finalmente, uno de ellos miró alrededor. La casa seguía igual, vieja, frágil, olvidada. Esa imagen parecía confirmar lo que habían creído durante años, que él no había avanzado, que seguía siendo el mismo anciano abandonado. Esa falsa seguridad les dio valor. «Nos enteramos de unas cosas», dijo uno, fingiendo casualidad. Sobre el terreno, don Esteban levantó la vista lentamente. Sus ojos no mostraban enojo ni tristeza, solo una calma que incomodó a todos. «¿Ah, sí?», respondió con voz firme. Intentaron explicar su regreso como preocupación, como interés familiar, como si el abandono nunca hubiera existido. Hablaron de ayudarlo, de hacer las cosas bien esta vez. Incluso mencionaron la posibilidad de vender juntos, de repartir, de pensar en familia. Don Esteban los dejó hablar. Cada palabra confirmaba lo que ya sabía. Entonces se levantó, no con dificultad, sino con dignidad.
Caminó unos pasos hasta el límite visible del terreno y señaló el horizonte. Habló sin elevar la voz, pero cada frase cayó con peso. Les recordó quién compró esa tierra, quién firmó cada documento, quién trabajó sin descanso mientras otros dudaban. Les recordó que nadie preguntó nada cuando lo dejaron allí, que nadie volvió hasta que el rumor del dinero despertó su memoria. El silencio fue total. Uno de los hijos intentó justificar el pasado. Habló de problemas, de falta de recursos, de decisiones difíciles. Don Esteban negó lentamente con la cabeza. Las decisiones difíciles, dijo, no se toman abandonando. La tensión se volvió insoportable. Ya no había sonrisas falsas, ya no había excusas convincentes, solo una verdad clara. Ellos habían regresado demasiado tarde. Don Esteban volvió a sentarse. No los echó, no gritó, no los humilló, no lo necesitaba. La realidad ya lo había hecho por él. Antes de irse, uno de ellos preguntó, casi en un susurro, qué pensaba hacer. Don Esteban miró la casa, el terreno, el cielo que comenzaba a oscurecerse, y respondió con una frase que ninguno olvidaría. Voy a hacer lo que siempre quise hacer, ahora que por fin puedo hacerlo en paz. La camioneta se alejó en silencio. Esta vez fueron ellos quienes miraron por el retrovisor y entendieron demasiado tarde que habían perdido mucho más que una herencia. La noche cayó con lentitud, envolviendo la casa de madera en una oscuridad tranquila. Don Esteban encendió una lámpara antigua y se sentó frente a la mesa. El silencio ya no pesaba como antes. Ahora tenía forma de resolución. Sobre la mesa, los documentos estaban ordenados con cuidado, como si cada hoja representara una parte de su vida que finalmente encontraba sentido. Recordó el rostro de sus hijos al marcharse. No había odio en él, solo una tristeza serena. No por lo que habían hecho, sino por lo que habían perdido. Comprendió que el tiempo no siempre enseña a todos de la misma manera. Algunos aprenden con paciencia, otros con ausencia. Al día siguiente, recibió a los representantes de la empresa interesada en el terreno. Esta vez no hubo dudas. Habló claro, preguntó lo necesario y puso condiciones. No aceptaría cualquier proyecto. No permitiría que la tierra se usara sin respeto. Aquello no era solo una inversión, era su legado. Firmó con mano firme. La noticia se propagó rápido. El anciano abandonado ya no era solo un rumor. Era el dueño del terreno más codiciado de la región. Los vecinos lo miraban distinto, algunos con admiración, otros con sorpresa. Nadie podía creer que aquel hombre silencioso había guardado un secreto tan grande durante tantos años. La familia volvió a llamar, esta vez con voces más suaves, con disculpas que llegaban tarde. Don Esteban escuchó una vez más, sin interrumpir. Agradeció las palabras, pero no cambió su decisión. Había aprendido que perdonar no siempre significa retroceder. Con parte del dinero comenzó a reparar la casa. No para impresionar a nadie, sino para dignificar su propio espacio. Cada tabla reemplazada era una herida cerrada, cada mejora una afirmación de que aún había futuro. También tomó otra decisión, una que nadie esperaba. Don Esteban destinó una parte significativa del valor del terreno a algo que siempre había querido hacer: ayudar a otros ancianos abandonados como él. Personas que, como él, habían sido dejadas atrás por quienes prometieron cuidarlos. No buscó reconocimiento, no puso su nombre en ningún lugar, lo hizo en silencio como había vivido. Para él, esa era la verdadera riqueza. Una tarde, sentado frente a la casa renovada, observó cómo el sol se ocultaba detrás del terreno que ahora estaba lleno de movimiento. Máquinas, trabajadores, vida. Todo aquello era real, pero más real aún era la paz que sentía. Sabía que la familia seguiría pensando en lo que pudo haber sido. Sabía que su historia circularía como advertencia, como lección. Y eso estaba bien. No necesitaba que lo entendieran.
Solo necesitaba haber sido fiel a sí mismo. Mientras el cielo se oscurecía, don Esteban cerró los ojos y respiró profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, no había resentimiento en su corazón, solo una certeza tranquila. La vida siempre termina revelando quién actuó por amor y quién solo regresó por interés. Y aunque la historia parecía llegar a su fin, aún quedaba algo más por revelar, algo que nadie esperaba. Con el paso de las semanas, el terreno comenzó a transformarse. Donde antes solo había polvo y silencio, ahora se levantaban estructuras, caminos marcados y voces trabajando desde el amanecer. Para muchos, esa transformación era sinónimo de éxito. Para don Esteban era solo una consecuencia. Lo verdaderamente importante estaba ocurriendo en otro lugar, más profundo. La casa de madera ya no crujía como antes, seguía siendo sencilla, pero ahora era firme, no por lujo, sino por cuidado. Don Esteban se movía por ella con una tranquilidad que nunca había tenido, como si cada pared reforzada también hubiera sostenido algo dentro de él. Había aprendido que no todo lo que se rompe necesita ser reemplazado. Algunas cosas solo necesitan atención. Empezaron a llegar personas, ancianos de distintos lugares, traídos por recomendaciones, por historias que corrían de boca en boca. Don Esteban los recibía sin preguntas incómodas, sin promesas exageradas. Solo ofrecía escucha, comida caliente y respeto. Muchos de ellos tenían historias parecidas a la suya, hijos ausentes, casas vacías, silencios prolongados. Cada conversación lo reafirmaba en su decisión. El dinero había abierto puertas, sí, pero la verdadera riqueza estaba en la dignidad recuperada, en ver cómo alguien volvía a sonreír después de años de sentirse invisible. Mientras tanto, la familia seguía intentando acercarse. Llamadas esporádicas, mensajes largos, invitaciones que nunca antes existieron. Don Esteban respondía con cortesía, pero mantenía distancia, no por castigo, sino por claridad. Había entendido que no todos los vínculos pueden volver a ser lo que fueron. Una tarde, uno de sus hijos apareció solo. No llegó con exigencias ni discursos ensayados. Se quedó de pie, incómodo, observando cómo don Esteban conversaba con otro anciano en el patio. Esperó. Cuando por fin habló, lo hizo con la voz baja. No pidió dinero, no mencionó el terreno, solo pidió perdón. Don Esteban lo escuchó en silencio. Vio en sus ojos algo distinto. No seguridad, no interés, fragilidad. Y comprendió que aunque el daño no se borra, la humanidad puede reaparecer cuando menos se espera. No hubo abrazos largos ni palabras grandiosas, solo una aceptación serena. El perdón no cambió el pasado, pero alivió el presente. Aún así, don Esteban dejó claro que su vida ya seguía otro camino. Esa noche, mientras caminaba por el límite del terreno, entendió algo que nunca había podido nombrar. La verdadera victoria no había sido demostrar que tenía razón, sino no dejar que el abandono lo convirtiera en alguien amargo. El dinero no podía comprar eso. El viento sopló suave, moviendo la hierba recién nacida. Don Esteban cerró los ojos y sonrió levemente. Había perdido una familia, pero había encontrado propósito, y aún así el destino guardaba un último giro. Uno que terminaría de revelar el verdadero sentido de todo lo vivido. El proyecto avanzaba, pero don Esteban sabía que no estaría allí para ver todo terminado, no por miedo, sino por lucidez. Los años pesan y él había aprendido a mirar la vida con realismo. Por eso, una mañana tranquila, sacó una carpeta vieja del fondo de un cajón. Era la misma donde había guardado, durante décadas, los documentos del terreno. Ahora, entre esos papeles, colocó algo más. Comenzó a escribir. No era una carta de reclamo ni una lista de reproches. Era un relato, su relato. Contó cómo había comprado la tierra cuando nadie creyó en él,
cómo había trabajado en silencio mientras otros se burlaban, cómo había criado a sus hijos con sacrificio, esperando que algún día entendieran el valor del respeto, y también escribió sobre el abandono, sin rabia, sin exageraciones, solo hechos. Explicó sus decisiones con claridad, por qué había vendido, por qué había elegido ayudar a otros ancianos, por qué no había repartido nada entre quienes regresaron solo cuando olieron el valor. No lo hizo para justificarte, sino para que quedara constancia, para que nadie pudiera decir que no sabía. Firmó al final con mano firme. Pidió a un abogado de confianza que guardara ese documento, que lo entregara cuando fuera el momento adecuado. No buscaba escándalos, pero sí verdad. Sabía que las versiones siempre se deforman y no quería que su historia fuera contada por otros. Los días siguientes fueron tranquilos. Don Esteban siguió recibiendo visitas, compartiendo comidas, escuchando historias ajenas. Se convirtió, sin proponérselo, en un punto de referencia, no por el dinero, sino por la coherencia. La familia, por su parte, sentía el peso del tiempo. Entendieron que no habría herencia ni oportunidades tardías. Algunos se alejaron definitivamente. Otros cargaron con el silencio. Todos, de una forma u otra, aprendieron. Una tarde, mientras el sol caía lentamente, don Esteban se sentó en el mismo escalón donde años atrás vio marcharse a su familia. El lugar ya no dolía. Era solo un recuerdo. Respiró profundo y miró el horizonte con serenidad. Sabía que había hecho lo correcto, y aunque la historia parecía completa, aún faltaba el último capítulo. Uno que no hablaría de dinero ni de tierras, sino de legado. El tiempo pasó con la misma calma con la que don Esteban había aprendido a vivir. No hubo despedidas dramáticas ni grandes anuncios. Simplemente, un día, la casa de madera quedó en silencio otra vez. Pero esta vez no era un silencio de abandono, sino de cierre. Un silencio lleno de sentido. La noticia de su partida se extendió sin ruido. Vecinos, trabajadores del terreno, ancianos a los que había ayudado, todos se detuvieron un momento, no para hablar de la venta, ni del dinero, ni del valor de la tierra. Hablaron del hombre, del anciano que escuchaba sin juzgar, que ayudaba sin exhibirse, que había sido abandonado y aún así eligió no endurecer el corazón. Días después, el abogado cumplió su palabra. Reunió a la familia y leyó el documento que don Esteban había dejado. Cada frase era clara, directa, imposible de torcer. Allí estaba toda la verdad, el sacrificio, el abandono, las decisiones tomadas con plena conciencia. No hubo reproches, pero tampoco excusas, solo hechos. La familia escuchó en silencio. Algunos bajaron la mirada, otros lloraron por primera vez, no por el dinero perdido, sino por el padre que nunca intentaron comprender. Entendieron que la verdadera herencia no había sido material, y que esa era la razón por la cual no la recibieron. El terreno siguió su curso. El proyecto se completó. Parte de los recursos continuaron sosteniendo a ancianos olvidados, tal como don Esteban había planeado. Su nombre nunca apareció en placas ni titulares, pero su impacto permaneció vivo en cada historia que ayudó a cambiar. La casa de madera fue conservada, no como monumento, sino como símbolo. Un lugar que recordaba que la dignidad no depende de cómo te dejan, sino de cómo decides levantarte. Con el tiempo, la historia se volvió leyenda en la región, no la del anciano rico, sino la del hombre que fue subestimado, abandonado y aún así transformó su dolor en propósito. Una historia que se contaba en voz baja como advertencia y como esperanza. Porque al final, don Esteban demostró algo que nadie pudo negar. Se puede perder una familia, una casa, incluso años. Pero cuando uno conserva la dignidad, la verdad y el carácter, hay un legado que nadie, absolutamente nadie, puede arrebatar.